Viernes 22 de enero del 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. OMPE aprobó el plan de medios de la franja electoral con miras a elecciones generales. Pacto ético del JN exhortará a evitar difusión de noticias falsas en campaña electoral. En el ABC electoral, todo sobre el principio de neutralidad. Vamos con el desarrollo de la información. La Oficina Nacional de Procesos Electorales aprobó el plan de medios de la franja electoral de cara a las votaciones del 11 de abril. Mediante la resolución jefatural número 11-2021 JN/OMPE, se aprobó el plan de medios de la franja electoral de los comicios que se celebrarán el próximo 11 de abril. Serán la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios y la Gerencia de Administración de la OMPE quienes se encargarán de las acciones pertinentes para el seguimiento y cumplimiento del plan. Es función de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios en periodo electoral determinar y asignar el tiempo disponible para cada partido, así como la reglamentación respectiva frente a la duración y frecuencia de la franja electoral. La asignación económica correspondiente a 22 partidos políticos para este proceso comicial corresponde a 70 millones de soles. El plan será publicado en el diario oficial El Peruano, el portal institucional de la OMPE y el de transparencia del ente electoral dentro de un plazo de 3 días desde su publicación. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones indicó que uno de los compromisos del pacto ético será la exhortación a los partidos y candidatos a evitar la difusión de noticias falsas durante la campaña. En el marco de las elecciones generales 2021, el titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, indicó que en el pacto ético electoral se incluirá una exhortación a los candidatos y partidos a evitar las noticias falsas o en su anglicismo fake news. Sí estamos incluyendo el llamado a evitar estas distorsiones, estas noticias insuficientemente consustanciadas, no sólidas, que pueden generar más bien desinformación que información, ¿no? Y desde luego la mala fe dirigida a dañar, a perjudicar, en fin, claro que lo hemos considerado. Proponerlo a los partidos y me parece que las organizaciones políticas lo están asumiendo. Respecto a la legislación que sancione estos aspectos, el titular del Jurado Nacional de Elecciones señaló que será el Tribunal de Honor el ente encargado de regular todo lo establecido con el compromiso del Pacto Ético Electoral. En este acuerdo, el cual se firmará el 28 de enero, los partidos se comprometen con el desarrollo de una campaña basada en el respeto, transparencia y otros valores democráticos, teniendo en cuenta además la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país. El pacto ético tiene el reglamento hasta el momento del pacto ético, que es el tribunal de honor que ellos mismos, los miembros del pacto ético, van a consensuar a partir de las propuestas que existen. No tiene capacidad de multar, de suspender o de denunciar, sino de recomendar, llamar la atención, publicar la recomendación. Salas Arenas explicó que este compromiso tiene un importante componente moral, por lo tanto es fundamental que los partidos respeten los acuerdos adquiridos. Bien, les compartimos ahora el ABC electoral con el importante tema del principio de neutralidad. Veamos. Bienvenidos al ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy hablaremos sobre el principio de neutralidad. El reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad del Jurado Nacional de Elecciones define a la neutralidad como el deber esencial de toda autoridad, funcionario o servidor público, independientemente de su régimen laboral, para actuar con imparcialidad
en el ejercicio de sus funciones en el marco de un proceso electoral. Es decir, este principio prohíbe que se practiquen actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido o candidato. ¿A quiénes se les exige el cumplimiento del principio de neutralidad? A toda persona que ejerza un cargo en la administración pública, que participe o no directamente en un proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de los jurados electorales especiales, es el encargado de velar por el cumplimiento de la neutralidad electoral y sancionar a quienes no respeten este principio, que entra en vigencia desde el día de la convocatoria de elecciones hasta el día del sufragio. La neutralidad es una garantía que permite que los procesos electorales se desarrollen sin interferencias ni presiones, a fin de permitir que los ciudadanos expresen sus preferencias electorales en forma auténtica, espontánea y libre. Muchas gracias por su atención. Este fue el ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. ¡Hasta pronto! En las elecciones del 11 de abril, uno de los retos será llevar las mesas de votación a los centros poblados más lejanos. Veamos en el siguiente informe de la OMPE la labor que se realiza para defender el derecho del sufragio de los peruanos en los lugares más recónditos del país. Brindar una atención inclusiva a los electores es uno de los objetivos trazados por la OMPE. Por ello, desde el año 2005 se han instalado 2.255 mesas de sufragio en más de 780 centros poblados ubicados en zonas de difícil acceso. Uno de ellos es el centro poblado San Juan de Quisquís, ubicado en el distrito de Cochabamba, provincia de Luya, región Amazonas. Cochabamba es un distrito rural, la mayoría de su población son campesinos. La producción es de autoconsumo porque no tienen carreteras. La mayoría de la población solo tiene primaria. María Emilia Yanaye conoció la realidad de este centro poblado en el año 2014, cuando se desempeñó como coordinadora de acciones educativas en el Jurado Nacional de Elecciones. Uno de los problemas que ya había identificado tenía que ver con que la mesa de votación quedaba en la capital del distrito y los anexos eran alejados. Para llegar a la mesa de votación tenían que usar entre 5, 8 y 14 horas, a pie o en acémila, en condiciones donde el clima tiene un comportamiento de frío, lluvia o calor, ¿no? Y los desniveles del suelo también son notorios, por lo que muchas veces sufrían caídas. Por otro lado, el día de las elecciones era necesario tener un lugar donde alojarse, comer y no había hospedaje, o estos subían demasiado. Esta situación era aprovechada por los candidatos que unos días antes les ofrecían movilidad y alojamiento o dinero y hasta celulares. Ya en Lima y desligada del Jurado Nacional de Elecciones y teniendo en cuenta los problemas que enfrentaban los pobladores de Cochabamba en cada elección, María Emilia inició los trámites en OMPE para llevar la mesa de sufragio a ese centro poblado. Tras informarme que las gestiones se realizan en la OMPE, ahí me dieron las indicaciones necesarias. Inmediatamente viajé a Cochabamba, conversé con el alcalde. Este me dio una carta de presentación. Me dirigí a los anexos y con sus autoridades conversé. Ellos convocaron a una asamblea. Con la persona nombrada me dirigí a los anexos restantes. Ellas eligieron como el anexo más cercano a Quisquís. En el centro poblado de Quisquís votan 371 electores, quienes podrán ejercer sin ninguna dificultad su derecho al sufragio, gracias a una decidida ciudadana y este importante servicio que ofrece la OMPE. Tal fue el beneplácito de los cochabambinos, porque ya no tienen que ir tan lejos ni gastar tanto para elegir a sus autoridades. Esto es una demostración de que población y OMPE pueden lograr grandes cosas. Es necesario que las autoridades impulsen estas iniciativas y más centros poblados cuenten con mesas de sufragio cerca a sus lugares de vivienda. Esta es una forma de incluir a las poblaciones más vulnerables del país para acceder al voto en entornos adecuados. De esa manera se fortalece la democracia.
Los requisitos y pasos a seguir para acceder a este servicio se encuentran en la página web de la OMPE, www.ompe.gov.pe. La Oficina Nacional de Procesos Electorales descartó que en estas elecciones se realice el voto electrónico, ya que este se encuentra en un proceso de revisión. La gerenta de Investigación y Educación Electoral de la OMPE, Pilar Villo, indicó que en estas elecciones generales no habrá voto electrónico, sino será convencional para todos los peruanos. Como se recuerda, el uso del voto electrónico se llevaba a cabo en algunos distritos. Sin embargo, la representante de la OMPE afirmó que el mismo ya no sería utilizado, al menos en estos comicios, puesto que se encuentra en un proceso de revisión para mejorar el uso de este voto. Asimismo, mencionó que algunas mesas contarán con el escrutinio automatizado de manera digital, que no es el voto electrónico, para obtener el conteo de votos en menor tiempo. Por otro lado, recordó que los 7 protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 están dirigidos a los actores que estarán presentes en los locales de votación. Ellos son personal de la OMPE, electores, miembros de mesa, periodistas, observadores y personeros de las organizaciones políticas. Según Villo, si se cumplen con los protocolos, el 11 de abril no ocurrirá ningún problema para que se realicen con total seguridad los comicios. En esa misma línea, resaltó el uso obligatorio de la mascarilla, respetar el voto escalonado y recomendó usar su propio lapicero a todos los electores, esto para evitar contagios de la COVID-19. Agregó que la policía y Fuerzas Armadas apoyarán en la seguridad de estas elecciones. Finalmente, agradeció a los municipios e instituciones que brindaron espacios para que se instalen los locales de votación, los cuales son el triple del número de locales en comparación con las elecciones pasadas. Seguimos desarrollando la información en JN Noticias. El presidente Francisco Sagasti expresó su compromiso de garantizar el desarrollo de las elecciones generales del 2021 y anunció la pronta publicación de un protocolo sanitario para evitar el contagio de la COVID-19. Enfatizamos una vez más que el gobierno está comprometido con realizar las elecciones el 11 de abril. Tenemos un marco legal establecido y nos estamos adhiriendo plenamente a él. Con estas palabras, el presidente de la República, Francisco Sagasti, despejó todas dudas sobre el posible aplazamiento de los comicios generales del domingo 11 de abril, que días antes generaron zozobra en el ambiente político ante la segunda ola del COVID-19. En esa misma línea, informó que en muy poco tiempo se emitirá un protocolo con normas que deberán cumplirse durante la campaña electoral a fin de evitar contagios del COVID-19. Por su parte, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, condenó la especulación de precios en medicinas y balones de oxígeno y dio recomendaciones a los peruanos para tomar precauciones durante esta pandemia. Todos los ciudadanos estamos en un momento difícil y cuando alguien está mal, lo más importante es que reciba oxígeno en el momento preciso. Bajamos de 93 a 92 y en ese momento en el oxímetro nosotros tenemos que tener un aporte de oxígeno. El aprovecharse para subir los precios es verdaderamente un crimen. El mandatario peruano asistió en la mañana junto a Pilar Mazzetti a la presentación de la primera línea de producción de plantas de oxígeno medicinal del país en la sede de Lurín. En momento de una entrevista estamos conectados con Enzo Origuera, él es analista y especialista electoral. ¿Cómo estás, Enzo? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. ¿Qué tal, Paloma? Como siempre, un gusto estar aquí en tu programa y esperando absolver las nuevas dudas que genera la actual coyuntura electoral. Así es, Enzo, muchas gracias. Bien, a esta altura de la campaña electoral, ¿cómo observas los sondeos electorales? ¿Cuál es el análisis de la votación dispersa y el antivoto? ¿Qué está pasando actualmente en nuestro país? ¿Qué nos dicen las encuestas? Bueno, mira, los números en realidad no hacen que quien lidere pues la lista de las mismas tenga una subida, digamos, que por ahí lo pueda acercar o por lo menos haya la intención de que exista la posibilidad de que pasara en primera vuelta, ¿no? Uh-huh. En realidad, eso ya ha sido un poco complicado desde las anteriores elecciones convocadas. Sin embargo,
En esta elección particular hay un gran ausentismo y esto se debe a diversos factores. Por ejemplo, uno de ellos es que la oferta electoral no termina siendo novedosa, porque lo que ocurre en toda campaña es que siempre se empiezan a disparar pues los candidatos que tienen propuestas más creativas o una campaña más creativa. No está ocurriendo esto actualmente en el proceso electoral por muchos factores también. Uno de ellos es la falta de asesoramiento profesional en las campañas electorales. Otro de ellos es la poca inversión en creativos publicitarios. Algunos ni siquiera tienen inversión en sus redes sociales, tienen muy poca inversión cuando esta debería ser la plataforma principal para dar a conocer sus propuestas y llegar a más personas. No lo están valorando de ese modo. Y bueno, y la coyuntura política y nacional de la pandemia, de la reactivación económica, no existe tampoco propuestas que puedan ser interesantes y que puedan hacer que se diferencie un candidato del resto. Esto nos llevaría a reflexionar, Enzo, que son bastante necesarias las campañas de manera presencial, el hecho de realizar mítines multitudinarios, de caminar por las calles, por los mercados, necesariamente, de repente. Mira, si bien es cierto, se extraña esa postura, pero de nada haríamos en que, digamos, si no hubiera ocurrido la pandemia y la campaña también estaría así, simplemente fuera un poco, digamos, alegre en el sentido de ver algo tradicional, pero el asunto es que no hay un contenido, no hay una propuesta de valor que, sea presencial o virtual, debería existir en los candidatos políticos. Entonces, al no existir, no importa por dónde lo divulgues, no vas a poder diferenciarte de los demás, no vas a poder crear una propuesta creativa, no vas a poder tampoco crear la competitividad, porque cuando un candidato sale con una propuesta creativa, los demás se ponen competitivos y también empiezan a buscar propuestas aún más creativas. Entonces, todos esos elementos faltan en esta campaña. Entonces, estamos hablando más de un tema de fondo que de forma, ¿no? Bien, ahora, respecto, y hacemos una comparación a lo que ocurrió en el año 2016, en las anteriores elecciones generales, las encuestas, más o menos, para esta fecha, evidenciaban que el candidato que lideraba estaba en un 33% aproximadamente. Sin embargo, ahora vemos todo lo contrario, ¿no? Está el único candidato que lidera tiene un 17% y los demás ya van por un dígito y además es bastante disperso el voto. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Qué ha ocurrido en estos 4 años? Mira, la decepción de la clase política es continua, ¿no? Entonces tenemos una generación de adulto mayor que viene decepcionado constantemente de la política, la adulta también y la joven, fijándose en los hechos ocurridos que no son ajenos a la coyuntura y que han salido a protestar y todo ello, se genera finalmente una gran decepción nacional. Ya no estamos hablando, a diferencia de otras campañas, podríamos decir tal generación o la generación más adulta le tocó vivir esta mala situación política y los jóvenes no conocen la historia y todo lo demás. Pero en la actualidad, estas generaciones han venido arrastrando esta mala forma de hacer política y las nuevas generaciones también la han visto, y más bien las nuevas generaciones son las que se han puesto las pilas y han salido pues a las calles a protestar cuando lo han considerado necesario. Todo esto hace, Paloma, que la decepción sea generacional y que abarque todos los rangos etarios, ¿no? Entonces, estamos hablando de varias generaciones, de mucha decepción acumulada además. Entonces, esto hace que se pierda el voto. Además, que no hay un candidato, pues, que haya calado en la población con mensajes que precisamente lo que te comentaba a un inicio, que en otras campañas hubiéramos estado viendo que el candidato, existía la posibilidad que uno de los candidatos ganara en primera vuelta, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué esta gran diferencia? Además de la decepción, además de la falta de generación de propuestas de valor, de buenas propuestas, no hay un candidato, por ejemplo, que salga y diga, voy a reactivar la economía en tanto tiempo y lo voy a hacer de este modo. No hay propuestas creativas, ¿no? Todos hablan en general, ¿no? Sí, vamos a reactivar la economía y nada más, no explican cómo. Y con la decepción de las generaciones, evidentemente tienes que explicar el cómo y tienes que, además, hacerlo creíble y nadie está
calando con esos detalles, y lo mismo con el asunto de administrar la pandemia o cómo mejorar pues la administración de la crisis sanitaria. Como nadie habla de lo que le interesa a la población, porque no están haciendo estudios de mercado, porque no están profundizando en investigación la mayor parte de políticos, entonces están haciendo un poco la campaña política al tanteo, con muy poco asesoramiento profesional en los equipos técnicos de campaña, y evidentemente estos son los resultados, ¿no? Así es. Sí, Enzo, ahora, también tenemos que hablar del antivoto. ¿Qué es y por qué afecta más a algunos candidatos que a otros? Explícanos. Bueno, el antivoto es lo que en algún momento ha movido y ha afectado a las elecciones, porque para no mencionar nombres, sabemos que muchas veces un candidato ha podido ganar en primera, digamos, ha podido ocupar el primer lugar en primera vuelta, pero le faltaron puntos para ganar en primera vuelta. Entonces, todo el voto se une de los otros candidatos para darle la contra a ese que estaba arriba, ¿no? A ese que estaba en primer lugar en la primera vuelta. Se unen en la segunda vuelta y todo ese voto que se vuelve en contra del primer lugar se llama antivoto. Por lo general, el candidato que queda en segundo lugar, que pasa a la segunda vuelta, es el que trata de concentrar el antivoto contra el primer candidato. Cuando a veces el candidato, digamos, puede ser el candidato por el nombre, por el apellido, o por algún otro factor de su propuesta de plan de gobierno o su propuesta de valor, hace de que o estratégicamente proyecta a la población de que sus propuestas pues finalmente se le harían daño a la población o ese tipo de cosas, se alimenta un poco de temor. Entonces todo el antivoto se concentra dándole la contra y haciendo que en la segunda vuelta pierda, ¿no? Entonces evidentemente es peligroso este antivoto, y no concentrarse en una estrategia hace que el antivoto que todo candidato tiene además termine creciendo mucho más en segunda vuelta si es que no se trabaja esto de manera adecuada. Ahora, todo candidato tiene antivoto. El antivoto puede ser en pequeñas proporciones, cuando el candidato, digamos, no ha hecho nada mal, solo que de repente a la población pues, no le cae, no le gusta su forma de hablar, su forma de actuar, cuestiona algún tipo de su trayectoria profesional o personal. Entonces, esas personas que jamás votarían por ese candidato, ese es el antivoto, pero que se puede terminar disparando si el candidato pasa a segunda vuelta, ¿no? Claro. Bien. Enzo, entonces este es el análisis que tenemos hasta el momento, es la fotografía del momento que se ve. Todavía falta algunos meses para las elecciones, sin embargo tenemos que exhortar a los ciudadanos a que se mantengan informados, a que visiten la página del Jurado Nacional de Elecciones y otras plataformas que muestran los planes de gobierno de los candidatos, las hojas de vida de los candidatos. Es muy importante que emitamos un voto de calidad este próximo 11 de abril. Enzo, muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Gracias a ti, Paloma. Hasta luego. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta en JN Noticias. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil dio a conocer el servicio de Agencia Digital RENIEC. Este servicio cuenta con un grupo de operadores que realizarán sus trámites virtuales sin necesidad de acudir a las agencias. Veamos. Desde esta semana el RENIEC ha puesto en marcha su agencia digital para evitar las aglomeraciones en el contexto de la pandemia, anunció Silvia Chinga, subgerente de coordinación regional. La agencia digital del RENIEC se configura como un servicio de asistencia personalizada y permite realizar los trámites más demandados por los peruanos, entre ellos la renovación del DNI, la inscripción del acta de nacimiento, así también trámites para las emisiones de copias certificadas, registros civiles, defunciones, cambios de domicilio, duplicados de DNI y más. Para realizar estos trámites de manera virtual, Silvia Chinga invocó efectuar el pago a través de la plataforma pagalo.pe del Banco de la Nación, y de forma automática se registrará en la base de datos del RENIEC. Para mayor orientación de cómo realizar los trámites de manera virtual, la entidad registral ha puesto a disposición los siguientes números telefónicos que aparecen en pantalla. Es momento de ver las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos reporta. Bienvenidos desde la Agencia Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día.
El examen de admisión 2021 de la Universidad Nacional Agraria La Molina se realizará de manera presencial el domingo 18 de abril, según el Consejo Universitario. Por la pandemia, este año la universidad solo recibirá 2.000 postulantes. El Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Lima entregaron un lote de equipos de ventilación asistida, de balones de oxígeno, pulsioxímetros y pruebas antígenas a las redes de salud de Cañete y Yauyos, Chilcamala y al Hospital Resola en Cañete para enfrentar la segunda ola del coronavirus. El IGP retomará la instalación de sensores que forma parte del sistema de alerta sísmica peruano, que permite reconocer con varios segundos de anticipación la llegada de ondas sísmicas generadas por un gran sismo. Hernando Tavera, presidente del IGP, señaló que en el 2020 se avanzó con 50% de la implementación y se espera este año concluir con el proyecto de instalación de los 106 sensores. Más de 2 millones de soles transferirá el Ministerio de Vivienda para la culminación del proyecto de habilitación urbana de construcción de vivienda de interés social, Una Sola Fuerza, que se ejecuta en el distrito piurano 26 de octubre. El dinero, según la norma, se transfiere al Ministerio de Defensa en el marco del acuerdo suscrito. Este año el tradicional carnaval de Cajamarca no se realizará por la pandemia del coronavirus y el incremento de infectados que se registra en la región. Personalidades vinculadas a la festividad invocaron a la población a cuidarse. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, pueden visitar andina.p. Por su parte, el Ministerio de Educación informó que la inscripción de la matrícula de este año será presencial o virtual. Inicia el próximo 25 de enero. Veamos los detalles en la siguiente nota. Tenemos el nuevo Identicole. Desde el 25 de enero las familias interesadas podrán iniciar el proceso regular de matrícula para el año escolar 2021. Dicho proceso puede hacerse de manera virtual y presencial, informó el Ministerio de Educación. Debido a la emergencia sanitaria, se recomienda a los centros educativos priorizar el uso de medios digitales, o caso contrario, habilitar espacios ventilados para evitar posibles contagios de la COVID-19. El Minedu recordó que en los colegios públicos la matrícula es totalmente gratuita. En tanto, los colegios privados pueden cobrar una cuota, la misma que debe figurar en su reglamento interno. Es importante mencionar que está prohibido todo acto de discriminación o trato diferenciado injustificado contra un estudiante que le impida realizar su inscripción. El Minedu también informó que las familias pueden acceder al sitio web www.identicole.pe para buscar la oferta educativa que ofrecen más de 65.000 colegios públicos y privados en todo el país. Hay que recordar que el proceso regular de matrícula, si bien empieza este mes, concluye el próximo 5 de marzo, como fecha máxima a nivel nacional. La ministra de Salud calificó de crimen el incremento de precios del oxígeno medicinal en plena segunda ola de la COVID-19. Pilar Macetti aseguró que el sector fiscalizará para evitar acaparamientos. La ministra de Salud, Pilar Macetti, calificó como un verdadero crimen el comportamiento de algunas personas que elevan el precio del oxígeno medicinal a precios fuera de los habituales, dejando a la deriva a los pacientes con COVID-19. Durante la inauguración de una planta de oxígeno medicinal en Lurín, la titular del MINSA pidió a todos estar alertas para denunciar rápidamente a los que acaparan con un elemento tan vital. De otro lado, detalló que a la fecha el país cuenta con alrededor de 86 plantas de oxígeno, pero que aún se necesita implementar un mayor número para poder cubrir las necesidades de atención en los diversos hospitales del territorio nacional. La ministra informó que la Universidad Nacional de Ingeniería fabricará 47 plantas de oxígeno medicinal que serán instaladas en hospitales y centros médicos de las regiones. Detalló que 30 plantas de oxígeno serán fijas, mientras que 17 serán móviles. En Trujillo, las autoridades decomisaron más de 5.000 medicamentos adulterados que eran ofertados al público por inescrupulosos. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Atentaban contra la salud.
fueron intervenidas las boticas y farmacias ubicadas en las inmediaciones del Hospital Belén de Trujillo, donde se decomisó un aproximado de 5.000 medicamentos vencidos y adulterados. Además, se intervinieron locales de diversión que vulneraban la norma sanitaria, no tenían plan de prevención y contención de la COVID-19, funcionaban con área superior a lo establecido en su licencia de funcionamiento, no tenían certificado de fumigación ni licencia de funcionamiento, por lo que fueron infraccionados de acuerdo a la competencia de las entidades antes mencionadas. Ido trabajando y intensificando sobre todo lo que son la venta de medicinas, tanto al por menor como al por mayor. Esto quiere decir de que hemos venido fiscalizando tanto boticas como farmacias con la finalidad de verificar si es que estos productos que son expendidos al público, sobre todo en este estado de emergencia, en este estado que nos encontramos de salud, donde tenemos que prevenir la integridad, que es la salud de todos los ciudadanos, verificando si realmente cuentan con registro sanitario. Esta serie de operativos se desarrollaron en el barrio médico. La Subgerencia de Licencias y Comercialización, por su parte, levantó 5 infracciones por no contar con licencia de funcionamiento y tener área superior a lo establecido. Las multas oscilan entre el 35% y 50% de una UIT. Estas acciones ejecutadas en conjunto por la Subgerencia de Licencias y Comercialización de la Municipalidad Provincial de Trujillo, la Primera Fiscalía de Prevención del Delito, la Gerencia Regional de Salud y la Policía Nacional del Perú continuarán a fin de velar por el ordenamiento de las actividades económicas para evitar la propagación de contagios de la COVID-19. Tenemos otra entrevista en JN Noticias. Vamos a conversar con Ana Peña, y es gerente de supervisión y fiscalización de Indecopi. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, buenas con todas y todos ustedes. Bien, vamos a hablar sobre esta campaña que Indecopi ya lanzó. Se trata Checa tu Cole, y también la auditoría de 250 instituciones privadas de nuestro país. Señora Peña, coméntenos, ¿en qué consiste esta campaña Checa tu Cole? Sí, Checa tu Cole es una campaña que está lanzando el Indecopi para recordarle a todas las familias del país que la pandemia no es motivo, no es excusa para que se vulneren sus derechos que tienen para recibir un servicio educativo de calidad, con información completa y cumpliendo todas las medidas de seguridad. Bien, ustedes ya en el año 2020 han realizado una labor de fiscalización. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos? Es algo muy importante que todas las personas deberíamos conocer o recordar, y es que el Indecopi siempre fiscaliza usando un plan de fiscalización. Todos los años aprobamos el Plan Anual de Supervisiones. ¿Esto qué significa? Que el año pasado, antes de que iniciara la crisis sanitaria, el Indecopi tenía un plan de fiscalización para todo el 2020. Con este plan, desde enero al 14 de marzo realizamos 436 fiscalizaciones a colegios a nivel nacional, antes de que empiece la pandemia. Cuando el país entra en crisis sanitaria, nosotros en Indecopi sabíamos que necesitábamos activar un plan de fiscalización de emergencia, un plan especial. Y es así como pusimos en marcha el Plan Especial de Emergencia Sanitaria, que tiene como principal trabajo el observar y el monitorear lo que está pasando a las personas. ¿Qué ha significado esto? Ha significado que hoy día cumplimos 312 días que venimos observando, monitoreando, recogiendo información que nos da la ciudadanía. El Indecopi ha abierto todos los canales posibles para recibir de la propia ciudadanía, de las propias familias que les preocupa. Y con esta información que nos han dado las personas es que nosotros identificamos los problemas que les preocupaban vinculados al colegio de sus hijas, de sus hijos, los colegios que estarían causando estos problemas y en qué zonas se encontraban. Entonces, durante el 2020, en época de crisis sanitaria, el Indecopi ha realizado 3.364 fiscalizaciones a colegios a nivel nacional.
Bien, entonces podríamos decir que los ciudadanos, los padres de familia, son los mejores aliados de Indecopi para denunciar ciertas irregularidades. Ahora, si hablamos de los problemas puntuales, ¿cuáles son los que se presentan en su mayoría? Sí, aquí es algo muy importante. Nosotros a la fecha hemos recibido el reporte de más de 186,000 personas que nos han hablado y nos han dado mucha información sobre sus problemas, sobre sus preocupaciones. Y haciendo un acercamiento de esos más de 186,000 reportes, encontramos que 9,000 estaban vinculados a algún problema con colegios. Y los 5 problemas más representativos a nivel nacional vinculados a colegios tienen que ver, en primer lugar, con el cobro de pensiones en estado de emergencia. ¿Qué significa esto? Que pese a que se suspendieron las clases, pese a que no se brindó el servicio educativo, continuaron cobrando pensiones. La segunda preocupación es que sobre la reducción del monto de pensiones que aplicaron algunos colegios, las familias no estaban de acuerdo. Lo tercero que identificamos fue que no había un reembolso de la matrícula. Como sabemos, esta crisis sanitaria también ha representado una crisis económica y los papás, las mamás, han decidido, por un tema económico, trasladar a sus hijas, a sus hijos de un colegio a otros. Entonces, aquí no se ha dado el reembolso de lo que es el concepto de matrícula, pensión, otros montos. Y también nos comentaban que habían problemas con la calidad del servicio en sí y que no se estaban tramitando las solicitudes que presentaban las familias al colegio. En base a esta información, nosotros hemos activado la fiscalización, que les comentamos que hemos hecho más de 3,000 fiscalizaciones. Y acá lo que hemos encontrado ya a nivel de fiscalización, es importante primero saber que esta fiscalización ha sido preventiva. ¿Qué significa una fiscalización preventiva? Significa que la autoridad, que el Indecopi va, hace la fiscalización y le comunica al colegio, independientemente del tamaño del colegio, pequeño, mediano, un gran colegio con muchas sedes, le comunicamos cuáles son sus incumplimientos, qué reglas está incumpliendo. Es una comunicación, le decimos colegio, acá está, esta es la lista de temas que no estás cumpliendo y tienes la oportunidad de cumplirlos inmediatamente. Ese es un primer paso, digamos. La fiscalización preventiva. Y acá, de los 3,364 colegios que nosotros hemos fiscalizado, identificamos que 668 tenían un incumplimiento, algún incumplimiento de la cantidad de reglas que deben cumplir, como por ejemplo, que solamente los colegios pueden cobrar 3 montos, no 4, no 5, no 6, solo 3. Atención, padres de familia, ¿cuáles son estos? El primer monto que se puede cobrar es la cuota de ingreso, que es única. La primera vez que matriculo a mi hija, a mi hijo en este colegio, pago la cuota de ingreso. ¿O alumno nuevo? La matrícula se paga una sola vez al inicio del año escolar y el monto de la matrícula no puede ser mayor al monto de la pensión. Y la tercera cuota es el monto de la pensión que se paga mensualmente y después de recibir el servicio educativo. Entonces, en resumen, papás, mamás, escuchen bien, los 3 únicos montos que están autorizados a cobrar los colegios es por única vez cuota de ingreso, una vez al año la matrícula y la pensión. Entonces, uno de los temas que hemos fiscalizado es que solamente se cobren estos 3 montos. ¿Qué otra cosa hemos fiscalizado? Que los colegios atiendan a las familias a través de los diferentes canales de atención. Y aquí recordemos que el país está viviendo una crisis sanitaria, entonces es muy importante que los colegios respondan a las familias a través de los canales que los propios colegios han decidido activar. ¿Por qué? Porque no podemos hacer que las familias salgan de sus casas porque no les responden el WhatsApp, el teléfono, el correo electrónico. Entonces es muy importante que los colegios atiendan los canales que han puesto a disposición de los papás, de las mamás. También hemos verificado que cuenten con el libro de reclamación y con el aviso del libro de reclamación. También hemos verificado que informen, que les avisen a las familias cómo va a ser el proceso de devolución de los útiles escolares que entregaron
a inicios del año pasado. Porque claro, la crisis entró en el país y los colegios no lo esperaban, los papás no lo esperaban. Entonces, algo muy importante que debemos recordar todos y todas, el derecho a la información. Porque si yo tengo claro que tengo el derecho a que me informen, siempre me deben informar por escrito, de forma clara, de forma oportuna y de forma veraz. ¿Qué cosa me deben informar? Todo lo relacionado al servicio educativo. Entonces, si yo tengo claro que ese es mi derecho, siempre voy a pedir información. Claro. Entonces, ¿qué ha estado fiscalizando el Indecopi? Información y que se cobren los montos autorizados y que se cumplan con las reglas. Entonces, de esta fiscalización que ha hecho el Indecopi, hemos encontrado dos grupos de colegios. Los colegios que, al iniciar la fiscalización, no estaban cumpliendo las normas, las reglas, estaban incumpliendo con los derechos que tienen las familias, y ante este incumplimiento el Indecopi los alertó, les comunicó y les dijo, miren colegio, estos son tus errores. Y aquí ha habido un gran número, exactamente tenemos a 312 colegios de estos 678 que no cumplían. Debemos también reconocer las buenas prácticas. Claro, y cambio de actitudes, ¿no? Ya cumplen. Claro. Ante la fiscalización ya cumplen. ¿Y qué pasa con los otros? Claro, entonces, ¿esto qué significa? Que ya los estudiantes de estos colegios van a recibir un servicio de calidad en absoluto respeto a sus derechos. Y tenemos otro grupo de colegios que insisten en incumplir. ¿Qué vamos a hacer con este grupo de los colegios que insisten en incumplir? Vamos a iniciar, y de hecho ya lo estamos haciendo, una segunda fiscalización. Pero ya en esta segunda fiscalización ya no concluye en una alerta, en esta oportunidad de cambia, cumple la norma. Ya en esta segunda fiscalización, el resultado de esta fiscalización se la vamos a entregar a los órganos resolutivos, que son las comisiones, que son los órganos del Indecopi a nivel nacional que resuelven los casos, que evalúan el inicio de procedimientos y que, de ser el caso, imponen multas que pueden ir desde una amonestación hasta 400. Ya estamos hablando de sanciones en todo caso. Bien, el tiempo es bastante breve en televisión. Nosotros tenemos que culminar con la entrevista, pero tenemos que hacer el llamado a los padres de familia, a los ciudadanos, a que si son víctimas de algún abuso o si conocen alguna infracción, que se comuniquen con Indecopi a través de sus canales de atención. Por favor, brevemente, délos usted. Sí, llamar a la ciudadanía, a las familias, que se pongan el chaleco fiscalizador y contribuyan al Indecopi en esta fiscalización. Pueden escribirnos al correo electrónico colegios@indecopi.gov.pe, colegios@indecopi.gov.pe, o escribirnos un WhatsApp al número 999-273-647, 999-273-647. Nos dan el dato del colegio de su hija, de su hijo, de su sobrina, del hijo de su amiga, y con eso están contribuyendo que en el país se cumplan las reglas. Perfecto, bien, como ciudadanos, como padres de familia, no podemos quedarnos callados ante las infracciones o los abusos. Muchísimas gracias, señora Peña, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. El gobernador regional de Tumbes fue sentenciado con cárcel efectiva por corrupción. La medida contra Wilmer Dios deberá ser ratificada en segunda instancia. Tras hallar indicios de corrupción, el juez del segundo juzgado unipersonal de Tumbes sentenció en primera instancia a 4 años de prisión efectiva al gobernador regional Wilmer Dios Benítez y otros 6 exfuncionarios. La tesis del fiscal anticorrupción Elber Rivas evidenció inconsistencias en una obra de un asentamiento humano de Zarumilla, valorizada en más de 2 millones de soles, que se licitó durante el primer periodo de gestión de Dios Benítez.
Según la Fiscalía, el perjuicio económico ascendería a 11.000 soles como consecuencia de una serie de aprobaciones sin sustento en el marco de la ejecución del mejoramiento de la infraestructura vial del asentamiento Edmundo Romero da Silva y cercado de Zarumilla. Además, existió un pago superior a los 70.000 soles a la contratista, que no fue justificado debidamente a raíz de deficiencias en la pavimentación, donde se vulneraron las especificaciones técnicas. Bien, seguimos en el norte peruano, una noticia preocupante. Las lluvias están impidiendo el traslado de medicinas y atención médica a pacientes con COVID-19 en varias localidades de La Libertad, como Patás. Veamos el informe de nuestro canal aliado TV Cosmos de Trujillo. Los casos de COVID-19 en la provincia de Patás se van complicando. Hace algunos días aumentó el número de fallecidos y ahora la naturaleza juega en contra. El consejero de dicha provincia, Luis Rodríguez, informó que las fuertes lluvias en la Sierra Liberteña están generando muchos obstáculos para evacuar a los pacientes a la ciudad de Trujillo. Pacientes, podríamos decir, ya con casos complicados con el COVID-19, ya que esta segunda olada también ya está afectando a la provincia de Patás. Y hemos tenido dos fallecidos acá en la provincia de Patás a consecuencia del COVID. Y también hay casos que se están evacuando a la ciudad de Trujillo, por lo que acá el hospital no tiene la capacidad resolutiva para, podríamos decir, para atender estos casos, ¿no? Es por ello que son derivados a la ciudad de Trujillo, en la cual pues se encuentran bastantes dificultades porque en el trayecto tenemos por esta naturaleza, que por las lluvias intensas que se dan, muchas veces encontramos derrumbes y como también el caudal de los ríos crecidos, ¿no? la cual limita el acceso y más que todo llegar a tiempo a la ciudad de Trujillo. Muchas localidades, en su mayoría caseríos, se encuentran aislados. Rodríguez pide a las autoridades regionales la instalación de puentes alternos para mejorar el transporte entre las comunidades. Todavía no se pueden reconstruir. Tal es el caso, tenemos un puente nacional, la vía nacional acá entre el distrito de Guaylilla y Tayabamba, que es el puente Chacas, en la cual pues todavía hasta el momento no se está concluyendo para su instalación y pueda generar la transitabilidad con mayor seguridad a nuestros transportistas, ¿no? Es por ello que exhorto yo a las autoridades a poner bastante atención, ¿no? a nuestra provincia de Patás, ya que por ser una provincia muy lejana, requiere urgente de esta atención justamente con la infraestructura, ¿no? Más que todo de estos puentes bellos que se han solicitado para la instalación en nuestras vías de comunicación. Asimismo, estas intensas lluvias no solo están afectando la comunicación en dichas comunidades, sino además a los sembríos. Esta es una noticia que resalta la labor de nuestra Policía Nacional del Perú. Los policías de Tarapoto llegaron para donar sangre para los pacientes de diferentes males. El informe es de Vía Televisión. Efectivos de las diversas unidades de la región policial San Martín participaron de la campaña de donación voluntaria de sangre para incrementar el stock del Banco Regional de Sangre. Decenas de policías llegaron hasta la unidad del 105 para donar sangre y salvar vidas. Procediendo a donar sangre para el Banco de Sangre del Ministerio de Salud. Sabemos que este es un tema que nosotros los policías, con el cariño, con el amor que debemos tener por nuestros ciudadanos, ponemos una cotita de arena para poder motivar a todos los ciudadanos que puedan colaborar de esta manera, toda vez que hoy por ti, mañana por mí. Esto es algo muy importante para nuestra población. Nosotros sabemos que el policía se debe a su ciudadano, entonces el mensaje siempre es de ese cariño, ese acercamiento que debemos de tener con nuestros ciudadanos. Entonces, bajo ese contexto, el personal policial se encuentra motivado, se encuentra en un momento de reflexión en la que de diferente manera tiene que llegar a sus ciudadanos, ya sea con la seguridad ciudadana, ya sea con un tema instructivo, educativo, y en esta oportunidad, por supuesto, donando su propia sangre.
que no es muy lejano al cumplimiento de nuestra misión, toda vez de que la misión de la policía, el fondo, es inclusive dar la vida en protección a sus ciudadanos. Sin descuidar el servicio, vamos a también notificar, vamos a comunicar que los policías que voluntariamente requieren hacer esta donación, se genere la coordinación con salud para que podamos estar presentes. No tenemos el estimado cuánto es, toda vez de que, como ustedes saben, acá ya están viendo al personal policial, los que voluntariamente han venido y están llegando, están cubriendo su servicio. Una vez que terminan su servicio, están viniendo en forma muy voluntaria. Ustedes saben que este es un tema estrictamente voluntario y están apersonándose. Yo también acabo de terminar unos temas de atención a la comunidad en el despacho y estoy viniendo por acá. Y más, les agradezco esta preocupación, que tienen ustedes los periodistas en todo el sentido de la palabra, en todas las actividades, para que nuestra comunidad tenga conocimiento también, y de la misma manera, en forma conjunta, hagamos las actividades en el progreso, en el cuidado de la salud de nuestros ciudadanos sanmartinenses. El jefe de la macrorregión policial anunció que la policía está dispuesta a participar en toda actividad a favor de la ciudadanía. ¿Otra más? Bien amigos, es viernes y cerramos la semana con cultura. Carolina Díaz nos tiene las últimas novedades para este fin de semana en su agenda cultural. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días. ¿Qué planes para el fin? Buenos días, Paloma, gracias por el pase. Tenemos muchos planes para este fin de semana y en cuanto al cine queremos recomendarles el segundo festival Accecine Accesible, que está adaptado para personas con discapacidad visual y auditiva. Llega al público esta vez de manera virtual del 26 al 31 de enero. Contará con una variada programación de películas nacionales e internacionales, además de cortometrajes, entre otros. Este evento promueve la inclusión, accesibilidad cultural para las personas con discapacidad, ya que en el Perú hay 1 millón de personas con discapacidad visual y más de 500,000 con discapacidad auditiva. Así que para estas personas, ya lo saben, este 26 de enero estará disponible para ser vista por el público a las 24 horas del día durante esta semana a través del Facebook Cine Accesible Accecine. Así lo pueden encontrar. Bien, por otro lado también nos vamos al teatro, ya que este fin de semana se estrenará la obra teatral La Mudanza. Este unipersonal de la actriz Gisela Ponce de León habla sobre el amor en el sentido más amplio y de la búsqueda del mismo, y que en ocasiones se atraviesa la soledad, la ansiedad y la locura, y en este contexto es una gran propuesta para poder interiorizar nosotros este fin de semana, para seguir además manteniéndonos en casa. La propuesta es virtual y acceder a ella pueden hacerlo el sábado 23 de enero a las 8 de la noche. Bien, ya lo saben, tienen propuestas de cine y de teatro, Paloma. Adelante y nos vemos el lunes. Nos reencontramos el lunes. Muchas gracias, Carolina, por esta información. Tenemos el bloque internacional. Tras juramentar como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden lanzó grandes cambios en la lucha contra la COVID-19 en su país. Veamos sus principales enfoques en la siguiente nota. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, actuó con rapidez en su primer día en la Casa Blanca, anunciando nuevas estrategias para combatir la pandemia del coronavirus. La administración Biden busca poner en marcha una respuesta federal coordinada a la pandemia, centrada en el impulso a las vacunas, el aumento de las pruebas, la reapertura de los colegios y afrontar las desigualdades generadas por la enfermedad. En ese sentido, Joe Biden firmará una serie de decretos, incluida la exigencia del uso de mascarillas en aeropuertos y medios de transporte como trenes, aviones y autobuses interurbanos. El gobierno ampliará también la elaboración de vacunas y su facultad para comprar más. Asimismo, el mandatario ordenará a la Administración Federal de Gestión de Emergencias que reembolse por completo a los estados y tribus por los costos asociados con los esfuerzos de la Guardia Nacional para combatir el virus.
Nos vamos a Asia con la finalidad de frenar su tercera ola. Japón aprueba medidas severas contra quienes incumplen las medidas sanitarias establecidas. Estas podrían ser multados con grandes cantidades de dinero y hasta con 1 año de prisión. Registraba más de 500 contagios diarios. El gobierno de Japón aprobó una serie de proyectos de ley para penalizar a las personas y negocios que no cumplan las medidas contra la COVID-19, en un momento en el que el país atraviesa su tercera y peor ola hasta el momento. La legislación contempla penas de hasta 1 año de cárcel o una multa de hasta $9.660 para los pacientes que se nieguen a ser hospitalizados y sanciones pecuniarias para los negocios que ignoren las órdenes de cierre o reducción de horario comercial con motivo de la pandemia. Podrían recibir multas de hasta $2.900 que ascenderían hasta $4.830 en caso de que el territorio se encontrara en estado de emergencia, entre otras medidas. El primer ministro nipón Yoshihide Suga ha declarado un segundo estado de emergencia en 11 de las 47 prefecturas del país, que se prolongará en principio hasta el 7 de febrero. Amigos, llegamos al final del programa, muy agradecidos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en los 22 canales aliados al ente electoral. Los dejamos con imágenes de Chivay. Permiso.